Bueno, muchas gracias a la Cámara Forestal por la invitación. Siempre es un placer para nosotros de poder exponer y tener espacio para poder hablar de estos temas, de la construcción en madera en general. Hoy día vamos a enfocarnos en un tema más específico. eh, y, y hay preguntas, lo pueden dejar en el chat o hay mi contacto que va a aparecer en láminas para mandar consultas directamente. Como se dijo, entonces yo soy consultor técnico para la zona latinoamericana por la empresa Rotoblas. Antes de eso, vi el rubro de la madera, digamos, desde la parte de mueblería y carpintería, y después me enfoqué más en ciencia, tecnología de la madera, digamos, en Suiza, donde pude abrir mi campo de estudio en material que la madera. Hoy día tenemos varios puntos que vamos a hablar. La presentación va a durar un poquito más de una hora y voy a tratar varios temas que sí están todos vinculados porque tocan todo de la construcción en madera, pero van a ser bastante diferentes. Eso es la segunda presentación que Rotoblas está haciendo con la Cámara Forestal. La primera lo hizo mi compañero David González hace un mes, 3 semanas atrás. Yo creo que el registro está en el canal de YouTube de la Cámara Forestal, así que si quieren ver la charla complementaria, está disponible en la web y yo creo que está también en YouTube. Hay varios temas, como les dije, le dije, la primera va a ser una presentación corporativa de Rotoblas, que va a ser un poquito redundante de lo que dice David, pero para los que no conocen nuestra marca, van a poder entender un poquito mejor lo que hacemos. Y después los temas de eficiencia energética, vinculado con la hermeticidad, obviamente. Abordar los temas de durabilidad en la construcción en madera, que es bastante importante. Algunos detalles de ventana para entrar específicamente en algunas soluciones que nosotros ofrecemos. Y finalmente, hablar de una solución en la acústica, tanto para la construcción en madera que la construcción tradicional en hormigón. Vamos a ver casos un poquito más concretos. Rotoblas es una empresa italiana, que viene del norte de Italia, de la zona alpina, y que hoy día es una multinacional. Y cada uno de estos puntos rojos, donde tenemos bodegas en el mundo, y ven que estamos con una presencia bastante global. Eh, Estas bodegas, estos puntos, deja entender que tenemos una conciencia del mercado, una conciencia de las formas de construir, una conciencia de la idiosincrasia que van a ser diferentes, de los presupuestos que van a ser diferentes, de los tipos de madera que se trabajan en todas estas regiones que son todas muy diversas, y eso es un poquito nuestra fortaleza. Yo vivo en el sur de Chile, donde hay bastante madera y cultura forestal, digamos, eh, de ver de primera mano el maravilloso que se podría construir en una zona tan aislada, sur de Latinoamérica. Y mi compañero José, que está en Costa Rica, él está disponible cercano de ustedes para consultas. Hay un mapa en la página de Rotoblas donde pueden buscar los contactos de cada vendedor. En la web, el mapa donde sale directamente esto con nosotros. Rotoblas tiene un poquito más de 30 años hoy en día y ha crecido de forma bastante vertical, bastante interesante. Eh, Hemos implementando cada año nuevas líneas de productos con nuevas gamas de opciones a ofrecer al mercado, siempre con el enfoque de la construcción en madera, y hemos ido desarrollando nuevas marcas como la Technic, y con el desarrollo de la seguridad industrial también, y hemos ido aumentando nuestra capacidad comercial a lo largo del tiempo. Ven una foto aquí de la bodega central, de la sede, donde todos los productos están almacenados y de ahí se despachan a todo el mundo. Ven que, bueno, es una cifra un poquito antigua, pero de este almacén ahí hay más de 1000 envíos que se hacen cada año
menor. Entonces la logística es algo que estamos acostumbrados a resolver y en toda esta parte del qué tipo de proyectos pueden hacer con nuestros productos. Lo principal y lo que es nuestro corazón de negocio, digamos, son la estructura de madera maciza o de mass timber en inglés. El mass timber es la unión del CLT, los paneles de madera contralaminada, y de madera laminada, que son las vigas, las curvas. Entonces la unión de estos dos materiales se llama el mass timber y permite de construir en mediana altura y altura, incluso de 18 pisos, yo creo que es alto. Permite de construir obras con mayor luces, digamos, un estadio, por ejemplo, que es interesante, de cubrir sin apoyo intermedio. Obviamente, no es la mayoría de la construcción que se hace con madera laminada, entonces trabajamos mucho también con madera aserrada, madera fija, y es un sistema constructivo que es muy popular en Norteamérica y también en Sudamérica, donde estamos nosotros, eh, también es bastante popular. Eh, Estructuras para el exterior también, todo lo que sean los revestimientos, las terrazas, las fachadas, deck, como nos ven aquí, que son partes sumergidas debajo del agua o expuestas a la corrosión, están marinas. Ahí tenemos toda una gama de productos a ofrecer para poder resolver este tipo de encuentros y, y además sin impedir un buen acabado estético, que es siempre la exigencia cuando hablamos de revestimiento o de terrazas, de tenemos que combinar una existencia mecánica, una existencia ambiental por la aparición de humedad y de erosión o rayos UV que pueden ocurrir, y además entonces ahí tenemos productos ahí por el entorno. Y finalmente ahí nuestros productos ven que se dividen en las 5 líneas, con la primera línea que se copió por mi compañero David, de la aplicación. Hoy día vamos a enfocar en estas 2 líneas, que es la permeabilización, digámoslo, y la acústica, y finalmente habría estas 2 líneas complementarias de seguridad industrial y herramientas. Más que productos, nosotros siempre tratamos de enfocar nuestro- la oferta con muchos servicios. Ahí ven algunos de los servicios que estamos haciendo. El primero que tenemos arriba a la izquierda, los cursos Rotoschool, es un departamento dentro de la empresa que llamamos Rotoschool para capacitar a clientes, a ingenieros, a académicos, y estamos de forma constante compartiendo nuestro conocimiento con típicamente este tipo de charla, este formato en línea para compartir nuestro conocimiento y también con cursos presenciales. Tenemos cursos que se van a hacer en noviembre en la zona. Tenemos Colombia, Ecuador y México, cursos de 2 días donde se pueden inscribir ya. Vamos a hacerlo de forma presencial con alguna práctica. La gente va a poder ver un poquito la materialidad, ver los productos y una parte teórica que vamos a ver un poquito más sobre codificación. La documentación técnica es muy importante. Van a ver que en todos nuestros productos vienen con muchas certificaciones, muchos ensayos que validan, digamos, su calidad y las prestaciones que declaramos. Y todo eso está disponible en la web gratuitamente y es algo que está incluido en el precio del producto. No es que cobramos por mandar cierta información, es que toda esta información está completamente libre de costo en nuestra página web. Los asesoramientos técnicos, eso es también muy importante para nosotros, es lo al cual me dedico todo el día con este trabajo de consultor. Yo ayudo a los vendedores, también ayudo a los ingenieros, a los arquitectos, cuando tienen dudas respecto a ciertos productos o a ciertas soluciones. De ahí, nuevamente, es un servicio que no tiene ningún costo y que es muy importante para nosotros promocionar
de la mejor forma posible. Finalmente, herramientas para el diseño, también es muy importante en esta era digital contar con software y muchas herramientas como la biblioteca en BIM, formato 3D, para que lo pueden integrar con su software de diseño. Tenemos varios formatos, tenemos Revit, tenemos ArchiCAD, Allplan, tenemos SketchUp, tenemos el IFC nativo. Hay otros formatos en software especializado en la biblioteca nativa de este software. Estamos también incorporados en formato 3D. Todo eso es parte del ecosistema de productos que vendemos. Solamente vendemos un tornillo, pero viene con todos estos servicios que les estoy mostrando aquí. Hoy día vamos a hablar un poquito de hermeticidad ahora, de eficiencia energética. Entonces, la información que voy a presentar a continuación está en gran parte disponible en este catálogo que ven aquí, el catálogo de cintas, sellantes y láminas. Está completamente gratuito en la página, lo pueden descargar en PDF y tienen a ustedes y para los que están en Costa Rica, él se lo puede dejar la copia en un costo de su oficina. Vamos a hablar un poquito de básicos o de conceptos básicos de eficiencia energética para estar seguro que hablamos el mismo idioma. Quizá para algunos va a ser redundante, pero a mí siempre me hace importante eh, recalcar ciertos conceptos y para que todo el mundo entiende de qué estamos hablando. Cuando hablamos del calor, es importante que entender que hay tres formas que el calor se puede transmitir. Las tres formas que todos hemos experimentado. La convección, cuando el calor se transmite por un fluido, o sea, un gas o un líquido. Entonces, en este caso, sería vapor, por ejemplo, que sube, vapor de agua que sube más caliente y va a transmitir calor por el medio del gas, o también líquido que está caliente que va a tocar directamente la cerámica y la cerámica, como mi mano la toca, ahí nuevamente tengo un contacto, vamos a tener transmisión de calor por convección. La segunda forma también que hemos experimentado es la radiación. La radiación es como la radiación solar, estas ondas electromagnéticas que emiten calor y eso, dependiente del factor de los materiales, de forma que el calor se puede transmitir, eh, hacernos llegar esta sensación de calor. Y finalmente la conducción, ahí es cuando tenemos un contacto con la fuente de calor. Ahí es una película bastante simple por el calor. Cuando hablamos de la humedad, las fuentes y los canales de transmisión son mucho más complejos. Y es lo que veamos aquí, por ejemplo, en esta gráfica, donde veamos toda la forma que la humedad puede llegar a la estructura o puede transmitir. Vemos que las fuentes son mucho más numerosas y incluso pueden transmitirse dentro de la estructura. Tenemos que esta humedad o vapor de agua que se puede transmitir desde el interior hasta el exterior por el medio del calor. Incluso tenemos la lluvia que cuando llega se combina con el viento. Tenemos cierta energía cinética, la lluvia que llega con fuerza y que puede incluso pasar por encima ciertos traslapos que tenemos en los materiales, hasta por el zinc, las chapas metálicas, fuerza de la lluvia y del viento, de todo, puede hacer que esta lluvia sobrepasa la presión hidrostática. Por ejemplo, si tenemos una acumulación de agua, esta columna de agua que se está acumulando encima, ahí logra atravesar y logra hacer un ingreso de humedad dentro de la estructura. Tenemos la congelación, descongelación, o sea, en Costa Rica no es, es un gran problema, pero en cierta parte del mundo donde tenemos escarcha, por lo menos en invierno, sobre todo, puede llegar a ser un problema. Tenemos el ascenso capilar, eso es un problema que está en todo el mundo, donde la humedad que está presente en el suelo va a llegar a subir y cuando trabajamos con madera sabemos que es un material fibroso y que esta humedad por capilaridad puede subir y viajar
dentro del material y hacer daño. O sea, ahí veamos que es mucho más complejo abordar el tema de la gestión de la humedad dentro de la estructura en general, hablando de madera. Cuando combinamos estos dos efectos, ahí veamos que hay un efecto negativo que se hace en la prestación del aislante. Tenemos aquí un aislante de 0% de contenido de humedad, tiene una prestación de 100%, y a medida que vamos aumentando el contenido de humedad relativa dentro de este aislante, veamos que la prestación va bajando. Es muy importante tener en cuenta que un aislante, como la lana de vidrio, como roca o lana de poliéster, como el Therm, no funciona cuando está mojado, porque su función, su concepto de funcionamiento es de aislar cierta cavidad de aire. Cuando esta cavidad está llena de agua, no tenemos la misma capacidad de resistencia térmica. Otro concepto que es muy importante tomar en cuenta es que ah, el aire tiene cierta capacidad de contener humedad. Y cuando vamos subiendo esta temperatura, vamos subiendo también la capacidad de contener humedad. Es un aire que está a 0 grados, está saturado el aire, solamente lo calentamos, ahí calentamos 20 grados, vemos que terminamos nuestro aire a 5%, perdón, son 5 gramos, kilogramos, y a unos 30% de humedad relativa dentro de este mismo aire. Entonces la temperatura va a tener una gran influencia en la forma que se transmite la humedad dentro de los materiales y dentro de esta estructura. El vapor de agua, como les comenté, se puede transmitir de varias formas y dentro de la construcción hay dos formas que se pueden transmitir, digamos. Eh, las más conocidas son la difusión y la convección. Son formas muy diferentes. Entonces, la difusión, eso sería, por ejemplo, que el vapor de agua pasaría por la superficie del material mismo. Ahí tenemos 1 metro cuadrado de material que no tiene perforación, que no tiene infiltración de aire. Digamos que la cantidad de agua que podría pasar por este material, siendo su permeabilidad al vapor de agua, ahí sería de 1/3 de litro. Mientras si hacemos una pequeña perforación, ahí de 2 por 2 centímetros, en un metro cuadrado, ahí vemos que la cantidad de agua que puede pasar, que puede pasar por este agujero, va a ser mucho mayor. Eso es porque el aire va a siempre buscar el camino más fácil para escaparse. Y al escaparse, cuando se encuentra con capas más frías, tenemos problemas donde esta humedad que estaba aquí, tenemos, por ejemplo, un aire que está a 20 grados, digamos, que está al 100%, cuando llega a enfriarse, ahí esta humedad llega más del 100% y entonces va a tener que condensar y de esta forma agua líquida llega a ocurrir dentro del tabique, es un problema por toda la problemática que les comenté yo antes. Entonces hay estos dos canales. Entonces, solo quiero mencionar algunos conceptos antes de entrar más en detalle. Si hablamos de durabilidad en la construcción en madera, también la, la gestión de la humedad es un factor muy importante, pero también hay mucho trabajo que se puede hacer desde el diseño de la durabilidad. Esto es lo que les voy a mostrar un poquito a continuación, de cómo diseñar una estructura en madera o una estructura en general de forma durable. Cuando algunos nos preguntan respecto al diseño durable, ustedes entienden eso. Entienden que la durabilidad es solamente poner un acabado, un protector encima de la madera y eso nos permite proteger o aumentar la durabilidad de la madera. Va a contribuir, puede aumentar la durabilidad, pero no es solamente eso. Nosotros en Rotoblas, esta parte del catálogo, lo van a ver, nosotros hablamos de la ley de los 4D son estos. Y está traducido al español, con la deflección, el drenaje, el secado,
la drying, ¿sí? Y la durabilidad. Con estos 4D ahí podemos gestionar un buen diseño con durabilidad. El el primer D sería de la deflexión. Y ahí ven que no, no todos los D, digamos, ocurren desde afuera, ocurren también desde adentro del tabique. Entonces, si vamos al primer D, que es la deflexión, veamos que es una forma mecánica, esta parte de las veces, de evacuar el agua hacia afuera, hacia un lugar donde lo deseamos. Estoy en la canaleta, ahí que va a recuperar el agua, y importante están en los detalles simples, realmente que todos estamos acostumbrados. Por ejemplo, el traslapo entre las planchas de zinc. Importante. Esto es una forma simple de hacer una destrucción hacia afuera. El diseño aquí, por ejemplo, de los fiscales, de hacer un rebaje en la punta para reducir la exposición de esta punta a la lluvia torrencial, ya que podría llegar a mojar y a degradar esta punta. Al final, este corte no es un corte tan estético, pero es un corte funcional. La hojalatería, en Chile, Zapacán, que permite de proteger esta parte expuesta de la madera, o si se deja la madera directamente expuesta, entender que va a ser una pieza de sacrificio y que cada cierto tiempo se va a cambiar esta pieza de forma fácil y no va a ser una pieza estructural que será mucho más complicada cambiar con el tiempo. Entonces ahí tenemos el primer D, la deflexión, manejar el agua hacia el exterior. El segundo D sería el drenaje. Eso se hace mediante pendientes, lo veamos aquí, por ejemplo, tener nuevamente una hojalatería o de tener una pendiente que nos evacúa el agua hacia el exterior. Que no haya una estagnación del agua o una acumulación hacia un lugar no deseado. Todo el agua se podría meter por debajo, hay mucho viento, esta hojalatería no empieza, podríamos tener un tercer problema. Pero aquí ahorramos este problema. La otra parte del drenaje se puede hacer en casos excepcionales. Por ejemplo, si el revestimiento exterior llega a fallar, como les dije, o sea, el traslapo no se colocó de forma suficiente o quizás hay un temporal muy fuerte con mucho viento, y puede ser que agua llegue por detrás. Si llega por detrás, necesitamos pensar a un diseño con durabilidad y eso se hace con la evacuación del agua por hacia un lugar más deseado. Entonces tenemos ahí un concepto de fachada ventilada, donde tenemos estos listones que van a separar el revestimiento y esta separación permite que si agua llegue por detrás del revestimiento, la capa azul podría escurrirse hacia abajo. Y esto es muy importante es muy importante de hacerlo de tal forma que los listones no obstruyen el recorrido del agua y colocan listones horizontales. Si se colocan listones horizontal para colocar un revestimiento vertical, tenemos que hacer un doble listoneado, hay que hacer dos capas de listones para cruzar y finalmente terminar con un recorrido del agua que puede ser vertical, no construido. Tenemos otro concepto, por ejemplo, cuando se hace fachada ventilada con separación. Ahí no sé si se aprecia mucho, pero veamos que la tabla tiene su canto superior biselado. Y es lo que veamos un poquito aquí. Vemos que no es la pieza no termina de forma rectangular, pero termina corte, ahí recordamos mínimo 5%, pero ahí por las secciones chicas puede ser un poquito más. Y eso nos permite que si agua viene a escurrirse aquí, no va a acumularse en el canto superior de la tabla de revestimiento, pero se va a escurrir siempre hacia afuera. Nuevamente, es una forma pasiva de poder aumentar la durabilidad solamente con un buen diseño. No es agregando más material, no es agregando tecnología complicada, es solamente pensando con durabilidad. Entonces eso era el segundo. Tercer D es el D de secado para drying. Entonces ahí tenemos que pensar en la ventilación. Como les comenté antes, hay un concepto que es bastante importante para nosotros, que es el concepto de la
fachada ventilada, que es lo que veamos aquí, que aplica tanto para techo como para muro, y es el concepto de dejar una separación entre el revestimiento exterior, que recibe los rayos UV y lluvia, y después la estructura de la casa, del edificio y el aislante. Dejar una separación. Y esta separación nos permite tanto enfriar en verano, nos permite tener una corriente de aire, que permite que el sol que pega a este material no se va a transmitir tanto por convección, por la estructura, y también en invierno, cuando tenemos mucha humedad en este material de revestimiento, vamos a poder evacuar esta humedad gracias a la fachada ventilada. En el techo es el mismo concepto. Recomendamos dejar una separación entre el revestimiento exterior y la estructura. Y además, en los meses más críticos, en clima un poquito más templado, podemos llegar a tener cierta condensación encima del de la membrana hidrófuga que viene en esta capa directamente. Esta condensación puede evacuarse hacia, hacia arriba gracias a la fachada ventilada. Y ahí veamos nuevamente el mismo diseño que teníamos durante el drenaje, donde esta misma hojalatería permite de hacer un ingreso de aire para hacer el efecto chimenea, digamos, que está ventilado. Finalmente, el cuarto D, que es la durabilidad de la madera. Entonces, en esta foto se entiende que la madera va a estar expuesta todo el año a un alto contenido de humedad. Hay que elegir una especie de madera que es adecuada para esta aplicación. Lo mismo cuando tenemos cerco de campo, donde tenemos que elegir una madera que pueda resistir las inclemencias del clima, exposición constante a la humedad que tiene la tierra. Tenemos que elegir cierta especie de madera o tratar la madera de tal forma que logramos la durabilidad que tenemos que va a estar puesto la madera. O sea, con estos 4D ya podemos manejar cierto diseño de durabilidad. Nuevamente, parte de nuestro trabajo no es dar lecciones así genéricas sobre el buen diseño, pero es ver en detalle sus proyectos. Entonces, si usted es arquitecto, diseñador, eh, ingeniero, nos puede contactar directamente para que nosotros estudiamos su proyecto, veamos cómo le podemos solucionar ciertos encuentros, asesoramos en un proyecto particular. Todos estos conceptos eh, pertenecen cada uno a su realidad. Entonces, siempre es importante verlo, digamos, de un lado con, digamos, con empatía, porque cada uno tiene realidad muy diferente. En esta presentación ya ciertas imágenes que vienen del sistema constructivo más de Norteamérica o más de Europa, y en Chile o en el resto de Latinoamérica, pues, no suele ser siempre la forma de construir. Y eso se complica más encima que tenemos normativas que son diferentes. Entonces las normativas van a cambiar de un país a otro, a pesar que estamos hablando de los mismos conceptos, de los mismos efectos geométricos y físicos y químicos, los mismos fenómenos, pero tienen nombres, tienen escalas y unidades diferentes. Aquí veamos, por ejemplo, la normativa que rige las barreras de vapor, una categoría de membrana que nosotros trabajamos. Estamos entre la normativa chilena, la norma ISO y la norma de Estados Unidos, donde tenemos ya nombres diferentes, unidades diferentes, y tenemos escala y rangos que cubren entre, entre prestaciones. Entonces, puede llegar a ser muy difícil para un arquitecto o un consumidor, incluso para un cliente final, poder elegir el material adecuado, el conocimiento. Aquí veo un extracto de nuestro catálogo, donde tenemos esta tabla que representa las diferentes normativas que hay en los 4 países de Europa, después Australia y Estados Unidos.
Y vemos que incluso en Europa, en Italia, Alemania, Austria y Francia, no hay un censo, no hay un acuerdo unilateral de todos los límites o los nombres o la precisación, la definición de cada categoría. Porque cada país primero tiene un clima diferente, tiene historia diferente, tiene tecnología diferente, forma de construir, acceso a ciertos materiales. Entonces hay siempre diferencias. En Rotoblas nosotros lo dividimos de esta forma, donde ven la escala de SD, donde el SD es la resistencia al vapor de agua, de que más alto el SD, mayor la resistencia, más bajo el SD, menor la resistencia. Membrana hidrófuga, típicamente, como el Tyvek o como el Trasky nuestro, ven que trabajan en este rango, un rango muy bajo frente al paso del vapor de agua. Y eso permite que quiere evacuar el vapor de agua, como una chaqueta Gore-Tex. Pensar de la misma forma. Una chaqueta que cuando sube en el cerro, en un esfuerzo, el cuerpo se calienta y hay vapor que sale de su cuerpo y que necesita salir y gracias a la chaqueta Gore-Tex puede evacuarse sin condensar, va a evacuarse por la misma membrana, porque estamos hablando de vapor de agua, es el tamaño de molécula que es muy chico. Los poros de la membrana son muy chicos y dejan pasar también este tamaño de humedad. Si hablamos de lluvia, va a llover en la montaña, el agua líquido va a correr encima de esta chaqueta. Esto es porque el tamaño de una gota es mucho más grande que el tamaño de una molécula de vapor de agua. Entonces jugamos con estas dos escalas que no lo percibimos a un ojo humano, pero permite ahí ver prestaciones diferentes. Entonces, nosotros hablamos de cuatro, pero quizás podríamos resumir en tres categorías, donde tenemos las membranas hidrófugas, una parte con alta transpirabilidad. Después tenemos los frenos y barrera de vapor, que estarían perdón, serían los frenos de vapor, que serían de rango intermedio. Y finalmente tenemos la barrera de vapor, que ahí sí bloquean el paso de vapor de agua, por lo menos bloquean en el rango de temperatura y de presión que estamos trabajando en tienda. ¿No? Presiones muy elevadas, presiones industriales, por ejemplo. Así que eso es lo que manejamos, estas dos, hasta tres, cuatro categorías de productos. Voy a presentar un poquito más adelante algunos productos que son bastante funcionales y han tenido bastante éxito en esta zona, pero quería mostrarles un poquito de esta diferenciación entre estas cuatro productos. Si usted se siente un poquito perdido, hay muchas herramientas en línea que le pueden servir. Hay herramientas gratuitas y hay una página que se llama Ubacus, ustedes ya lo conocen, una página completamente gratuita. Pueden registrar, hacer una cuenta y la gracia es que pueden modelizar su tabique en su sistema constructivo. Hay toda una base de datos de materialidad y pueden agregar temperatura exterior, interior, ahí con la humedad, ponen todas las capas, todos los materiales y ven si hay un riesgo de contaminación o no. Esto es bastante útil al momento de elegir un material eh, para poder tener el respaldo de cálculo que puede llegar a ser bastante borroso sin la ayuda de software y de toda la base de datos, software recopila. Entonces les recomiendo meterse en la página, no hay que descargar nada, van a ver que hay la membrana Rotoblas, estamos directamente incorporados dentro del software, se pueden calcular y ver la diferencia y la incidencia que tiene una membrana sobre otra, ponerla afuera, adentro, ponerla en zona climática en Costa Rica, que es capital, y pueden aterrizarlo a su realidad, ya que es lo más importante en el momento de asesorar. Entonces, gracias a esto la página, esta información, ahí pueden elegir productos.
vamos a hablar un poquito de hermeticidad y para qué nos sirve la hermeticidad en la eficiencia energética. Entonces, la hermeticidad, ahí nosotros hablamos de dos tipos de hermeticidad. ¿Se acuerdan que se hablé de la cuestión el vapor de agua que podía pasar por difusión o por convección, donde tenemos un agujero en la convección y por difusión es por el mismo material, va a traspasar la misma capa del material. Y ahí vemos nuevamente esta diferenciación. Tenemos estas dos capas, con la capa azul tenemos una hermeticidad al viento, que típicamente es la primera que se instala cuando levantamos la estructura. Vamos a poner esta hermeticidad al viento para proteger el aislante, para que no se moje, y también todos los materiales que están por debajo. Tenemos una capa temporal durante la fase de construcción. Esta membrana sirve también para proteger del viento y de todo tipo de ingresos de humedad no tan deseados. Y tenemos también una mayor durabilidad de los materiales. Y, por ejemplo, tenemos una separación entre los listones, como lo vemos aquí. La membrana aquí va a proteger la capa que está por detrás. Y es una membrana con resistencia a los rayos UV sea permanente. En este caso, tenemos luz, los rayos UV que llegan directamente con esta membrana. Vemos que es una membrana adecuada. Al interior tenemos otra capa, que es la hermeticidad al aire, y sería la capa roja en este caso, y ahí tiene otra función que es complementaria, no es que lo reemplaza, o puede ser una o la otra, es complementario y ahí nos protege más la estructura del vapor de agua que viene por dentro. Es importante entender que el vapor de agua no solamente viene del exterior, pero también puede venir mucho desde el interior. Eso ocurre sobre todo en hace frío al exterior y calor hacia adentro. Es el momento donde tenemos con la curva psicométrica, digamos que con mayor temperatura tenemos mayor capacidad de tener vapor de agua, y cuando este aire choca contra una superficie fría o se llega a enfriarse de forma gradual, hay el aire que puede empezar a saturar capacidad de humedad relativa y entonces se va a condensar. Entonces, esta capa roja lo permite bloquear desde el interior este vapor de agua. No funciona como un aislante, funciona como un freno de vapor o una barrera de vapor técnico. Además, lo vamos a ver más adelante, tener una buena hermeticidad ayuda para el confort acústico. Eso todo el mundo lo ha visto. Están frente a una carretera, dentro de un edificio, y si abren de 2 centímetros la ventana, solamente 1 centímetro, van a ver que todo el ruido puede pasar hacia adentro. Y es el mismo concepto cuando hablamos de la hermeticidad. Vamos a sellar bien las capas, tener un envolvente bastante hermético, vamos a reducir esta infiltración de aire y infiltración de ruido. Puede ser una fuente de molestia que confort adentro de la edificación. Entonces ahí tenemos estas dos membranas que se pueden colocar de forma muy variada, por eso en el catálogo van a ver que hay muchas soluciones, hay muchos ejemplos y nunca hablamos, digamos, tan en detalle de cómo instalar los productos porque hay muchas formas correctas de instalarlo. Y eso es lo que veamos más adelante, el extracto del catálogo nuevamente. Se ven algunos ejemplos de, por ejemplo, una estructura de CLT con una fachada ventilada, donde tenemos esta capa azul que va encima del aislante, en este caso. Ahí vemos los listones vertical que forman la fachada ventilada que les comenté. Y ahí ven la cantidad de productos alternativos que se pueden utilizar. Hay muchas opciones y todas las que están ahí son correctas. Ahí veamos en este caso que no hay una capa roja continua en toda la estructura. En este caso, veamos que la capa roja se logra mediante cintas. En este caso, las cintas que van a unir panel con panel de forma visible o de forma oculta. Veamos cintas que son expandibles, que lo voy a presentar un poquito más adelante, que permiten lograr esta
la función de sellado de forma oculta. O sea, hay varios parámetros a tomar en cuenta, pero siempre guardando estos conceptos. Yo le muestro muchos ejemplos y muchas reglas genéricas para que, para que entiendan un poquito cuáles son los factores de incidencia en la eficiencia energética. Otro ejemplo, aquí de una tabiquería liviana, dura seco. Veamos ahí que digamos con los mismos conceptos, donde tenemos la membrana roja. En este caso se hace la hermeticidad al viento, se hace gracias a la membrana que viene por toda la interior, y por fuera tenemos la membrana hidrófuga que hace la hermeticidad al viento. La importancia, la importancia de los sellados, a medida que vamos subiendo la exigencia, ahí vamos a enfocarnos cada vez más en detalle, pero el concepto sigue lo mismo: evitar la infiltración de aire descontrolado. Otros detalles que les puedo mostrar, los detalles de ventanas, que es un detalle crítico, donde ahí tenemos muchos desafíos, tanto de resistencia térmica, tanto de infiltración de aire, tanto de agua, eh, fluido acústica. Hay muchas cosas que resolver en poco espacio, con poco materiales. Un desafío, y más adelante les voy a mostrar algunas soluciones que tenemos para las ventanas. Entonces, ahí tenemos las cintas que permiten unir con la fundación, con el hormigón. Tenemos, no se ve muy en detalle, pero no- nuevamente más adelante lo voy a mostrar. Tenemos una cinta que permite de separar la parte de madera con la parte de hormigón para evitar la subida de humedad por capilaridad. Si se acuerda al principio, le mostré, donde tenemos siempre por la estructura de la madera esta incentivo. La madera tiene a absorber humedad, a chupar por ser un filoso, lo va a funcionar desde abajo. Y lo mismo con el hormigón. El hormigón es un material poroso y la humedad puede llegar a subir por el mismo hormigón, a pesar que esté elevado de la superficie del suelo, de la superficie del terreno terminado. La humedad puede subir, recuerdo exactamente la cifra, pero yo creo que más de 1 metro puede subir la humedad dentro de un muro de hormigón. Entonces es algo a tomar en cuenta cuando estamos haciendo las uniones madera-hormigón. Fase bastante crítica. Otro tipo de detalles en cubierta, por ejemplo, como les comentaba, es una opción hacer un doble toneado, todo cuando se coloca estas piezas coloniales. Es importante hacer este doble toneado para permitir el escurrimiento del agua en forma de cascada, y con el traslado de las membranas, con todos estos detalles. Todo eso está incluido en la técnica de los productos, la recomendación de los traslapos, las distancias que se deben utilizar, cómo hacer los cortes de ventana, todo eso está en el catálogo. Vale. Entonces ahí, como les decía, les voy a mostrar algunos productos que son bastante exitosos, que les puede servir para su construcción en seco, tanto en madera que en steel frame, eh, o en pieza cartón, eh, para ver qué son soluciones que aplican para todo este sistema constructivo. Lo primero es la membrana hidrófuga. Aquí tenemos un Traspir. Traspir entonces es la gama de membrana que tiene alta transpirabilidad, y ahí el 110 corresponde al gramaje, a la cantidad de gramos por metro cuadrado. Al mayor gramaje, mayor resistencia mecánica. No va a cambiar la resistencia al vapor de agua. Eso no va a influir, porque lo que da la resistencia al vapor de agua es lo que tenemos al interior, la capa intermedia, el film funcional. ¿Bien? Y encima y por abajo tenemos dos capas de protección. Es básicamente eso. Entonces, si vamos a subir el gramaje, vamos a aumentar la resistencia mecánica de la membrana. No vamos a influir en la transpirabilidad de la membrana. Cuando hablamos de la gama Traspir, ¿no? Siempre cuando hablamos de esta gama.
Ahí veamos, como les decía, algunos detalles, algunas instrucciones de instalación. Es solamente un extracto, hay más detalles constructivos en el catálogo. Los detalles de ventana, que son bastante críticos, dónde habría que hacer refuerzo, qué tipo de producto utilizar para hacer el sellado entre paños, para evitar las perforaciones, para evitar los corchetes o reducirlo a posible. Veamos toda esta información. Como les comentaba, los productos están todos certificados. Ahí ven la cantidad de certificación que cuenta con este modelo específico. El Transpire tenemos 25 tipos de Transpire que existen. Y ven que ahí hay dos formatos. La versión de 3 metros de ancho, 50, y la versión más común que es de 1,5 por 50. Que cubre entonces 75 metros cuadrados. Eh, Más allá de eso, eso es una membrana bastante polivalente, bastante apreciada por su costo, por su prestación. Por eso es la que te muestro y pongo adelante, porque permite resolver muchos tipos de encuentros a un precio bastante interesante. La segunda membrana que le quiero mostrar es una membrana que está en la segunda categoría. Si volvemos un poquito atrás, volvemos a aquí. El clima control, entonces en este caso estaríamos en este rango. La control ahí tiene SD que es variable. Eso es la particularidad. El Transpire tiene un SD que es fijo, de 0,01 de rango, que es muy bajo. Y el clima control, la gama de productos, que en función de la exposición a la humedad, el producto se va a abrir o se va a cerrar. Y hacer este trabajo va a cambiar su función de vapor. Es una tecnología que es muy interesante, sobre todo cuando tenemos grandes variación de humedad entre las diferentes temporadas. Veamos que podemos tener este caso, que está explicado aquí en el catálogo, entre una situación en verano, donde tenemos la estratigrafía que es seca, tenemos en invierno tenemos calefacción hacia adentro, frío hacia afuera, entonces la membrana va a quedar bastante cerrada. Y en el momento donde se va a humedecer, este calor va a ligar, a chocar contra una superficie fría, ahí vamos a tener mayor contenido de humedad. Este mayor contenido de humedad va a hacer que la membrana se va a abrir. Va a sentir porque es una reacción química, no es, no es, no es una reacción mecánica con el tamaño del porro que estaba antes. En este caso es una reacción química que permite que cuando la humedad llega a ser en contacto, el material lo va a sentir y va a hacer una reacción que puede pasar varias veces en la útil de la membrana. No es una vez solamente. La membrana va a bajar su resistencia al vapor de agua para poder evacuarlo. En vez de ser una barrera de vapor, va a funcionar más como un freno de vapor y va a permitir evacuar este vapor hacia afuera. Se coloca típicamente en estado caliente en el interior de la estructura y permite gestionar en función de las estaciones el contenido de humedad. Lo habrán visto en estos dos productos, siempre van con cintas. Ahí ven una cinta verde, aquí una amarilla, aquí una negra. Y eso es muy importante para nosotros, para el sellado, para la hermeticidad en general. Eso lo hacemos con una gama de cintas. Aquí es la más famosa que trabajamos, se llama FlexiBand, una cinta adhesiva que viene con una malla de refuerzo adentro. Una cinta que es muy pegote para los que lo han probado. Han visto que es mucho poder adhesivo y tiene mucha cantidad de cola. La cinta es bastante gruesa y la cola casi chorea, casi se escapa de la cinta. Y eso es para garantizar la mejor adhesión entre los materiales. Aquí veamos algunas aplicaciones con el radier, con la fundación, por ejemplo, en madera y radier. Veamos también madera a madera, veamos con las membranas, adelante, sellado.
y también con una ventana de techo. Hay varios formatos de esta cinta, hay varios anchos y varias características, pero las cintas permiten hacer este trabajo de hermeticidad, como yo les decía, entre materiales. Otro tipo de cinta que es bastante más particular es una cinta autoexpandible. Aquí tengo una muestra, por ejemplo, de una cinta que viene así, rollo, aquí, es una cinta bastante gruesa, y cuando lo abren, a la media hora llega a tener este ancho, por ejemplo. Ese es el mismo material. Aquí, al principio tenía solamente unos 5 milímetros aquí, y después de media hora, una hora, dependiendo de la temperatura, este material ahí se va a expander y va a venir a sellar la- el agujero que tenemos. ¿Dónde nos importa este tipo de cinta? Es típicamente en las ventanas. En las ventanas es importante tener estos sellos que van a poder sellar de forma oculta. En este caso no hay nada que quede a la vista. Ustedes van a poder entrar en el perímetro de la ventana, lo vamos a ver un poquito más adelante, sellar, de forma oculta, y dependiendo las luces que tenemos a cubrir, hay varios formatos. Este es un tamaño bastante grande que aquí, pero tenemos cinta que son más angostas, más económica por lo tanto, permite sellar un tipo de encuentro. Finalmente, lo que yo les comentaba de norte, una interfaz crítica en la construcción en madera es la interfaz madera-hormigón. O sea, ahí tenemos que evitar varios fenómenos. Comentaba el ascenso de humedad por capilaridad. Tenemos también la llegada de lluvia fuera, típicamente, o puede llegar de forma directa por la inercia de la lluvia, ¿no? Pero también puede llegar por salpicadura. La casa o la estructura no tiene canaleta, o si, por ejemplo, hay un despiche, que el agua viene a rebotar hacia abajo, es una zona bastante crítica y donde hay más humedad que en el resto de la estructura, y hay esta salpicadura. Entonces, el level bump, gracias a la L, ahí, permite hacer este trabajo de proteger de forma adicional la parte más crítica de la construcción de madera. Y finalmente, la tercera función es que tiene estos dos boletes que están aquí abajo. Los dos boletes van a absorber un poquito las diferencias que tiene el hormigón. Lo van a ver que siempre el hormigón está mucho más desparejo que una tabla de madera. Entonces, los boletes de goma permiten hacer este trabajo de sellar estas desperfecciones que hay entre madera y el hormigón. Entonces, resolvemos tres problemas ahí con un solo producto. Interesante. Finalmente, el último producto que nos abre paso para la segunda parte de esta charla es una cinta específica para las ventanas. Las ventanas, como les dije, es un encuentro bastante crítico en la construcción por la secuencia en la cual se instalan las ventanas, vienen después de la obra gruesa, digamos, y porque tenemos poco espacio para trabajar. Entonces, tenemos el marco de la ventana, es más angosto que el muro. Entonces, tenemos que reproducir el mismo concepto que tenemos en el muro, de la ley de los 4D, por ejemplo, pero también de resistencia térmica, eh, también acústica, en un espacio tan reducido. Entonces, el Plasterband es una cinta que tiene en varios formatos, como ven, muchos anchos, y hay muchas divisiones de las películas de protección. Esto es porque tenemos claro que hay muchas formas de instalar ventanas. Aquí ven un extracto de la técnica, y a la izquierda sería una instalación oculta, donde tenemos la cinta que se va a instalar y que va a dar un giro hacia el interior del marco. Y este giro nos permite no tener nada a la vista del marco de la ventana. La otra forma, tenemos una instalación en la cara del marco, y ahí va a estar a la vista, y quizás tenemos un marco decorativo, pues, una pieza que viene a tapar esta cinta para que no esté oculta. Ven algunas fotos aquí.
instalar esta cinta. Vamos a hacer los detalles de la esquina, donde implementario con los mismos productos que les mostré delante. En este caso tendríamos el Expand Bump, esta cinta autoexpandible, viene a colocarse apretada, cuando se entrega está apretada, pega en el marco de la ventana y luego entramos la ventana. Y al entrar la ventana, esta cinta se va a expander dependiendo del tamaño que ha comprado. Entonces ahí, nuevamente, hay muchas formas de construir, es muy difícil cubrir todas las variables, digamos, y lo ideal es que si tienen un detalle de ventana, se acercan de nosotros y ahí le damos para buscar la solución. Quiero enfocarme un poquito más en las ventanas y mostrarle cómo elegir o cuáles son las variables justamente. O sea, ahí pasamos al segundo capítulo, que son los detalles de la hermeticidad en las ventanas. eh, y nuevamente, si tienen preguntas, ahí lo pueden dejar en el chat y lo respondo si lo veo. En las ventanas tenemos muchas tecnologías que existen. Partemos quizás de la tecnología más antigua, que serían las ventanas de madera. Una tecnología un poquito más moderna sería perfiles de aluminio. Y ahora, más moderna, que no es la última, pero que es la más masificada, por lo menos en zona, que es la ventana de PVC. Entonces, tenemos varias prestaciones, eh, pero tienen básicamente la misma función. Pero no lo, va a hacer, no lo van a hacer con la misma eficacia. Lo podemos comparar ahí con esta imagen de un auto de carrera. Si por ejemplo compramos una ventana de PVC muy cara, pero que la instalamos mal o dejamos todo con indicaciones por la orilla. Y es el mismo resultado que si cambiamos la rueda y ponemos rueda de carrera. Básicamente el mismo efecto no sirve de nada y no estamos aprovechando del potencial de lo que hemos invertido y de la prestación que estamos esperando. O sea, hay que pensar y hay que diseñar. Son algunos conceptos que voy a tratar de explicarles. Buen diseño para las ventanas. Nuevamente tenemos algunas reglas que están extractos del catálogo que pueden cargar y ahí lo dividimos en tres categorías. Entonces, nuevamente tenemos la categoría azul y roja, que sería actividad al viento y al aire, pero ahí agregamos una tercera categoría, que es una exigencia termoacústica, térmica y acústica. Y ahí es básicamente para evitar un puente térmico que podría ocurrir entre el marco de la ventana y el vano de la ventana y dar la continuidad entre estos materiales, ya que más modernos, la ventana termopanel va a tener una cierta resistencia térmica, va a aislar bastante el frío, pero lo que podría provocar una, una conductividad importante, sobre todo en el caso del aluminio, que es un material muy conductor del calor, hay que reducir este puente térmico. De eso lo veamos en este detalle, por ejemplo, donde veamos los tres colores que están representados adentro de la ventana. La ventana aquí está con doble vidrio hermético, donde hay aire seco, ¿verdad? O también tiene un gas multiplicado. Después tenemos una estanqueidad al viento, y eso está garantizado por los burletes que están aquí. Burletes que cuando la ventana viene a cerrarse, viene a apretar, y nos garantiza la estanqueidad. Y después tenemos la, la reducción del puente térmico con el aire que está adentro del marco. Celdas ahí que nos permite de reducir la conductividad térmica del marco de PVC hacia el vano. Entonces tener esta cavidad ahí de aislación nos permite hacer. En un espacio reducido logramos ahí trabajar con estas tres reglas. Nosotros no vendemos ventanas, entonces nosotros trabajamos desde el marco de la ventana hacia el vano. Ahí nosotros tenemos soluciones para ofrecer. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Hay varias formas de instalar las ventanas, que sea a plomo exterior o que sea a plomo interior. Hay una exigencia arquitectónica que tenemos que cumplir, digamos, y ahí, dependiendo de la colocación del aislante, cómo vamos a jugar con la secuencia de montaje,
vamos a poder lograr la continuidad, que es esta línea roja, de la hermeticidad entre la estructura aislante que tenemos en la estructura y la parte hídrica, la parte del tratamiento. Ahí veamos que hay varias soluciones, cómo hacerlo, y nuevamente hay que verlo en detalle y por eso no colocamos detalles tan, o en este caso, pero queremos llamar la atención en la importancia de la continuidad de la resistencia térmica y de la hermeticidad. En un caso un poquito más concreto tenemos varios soportes, varios vanos, y eso es lo que podemos encontrar típicamente. Vano de construcción tradicional, tenemos un vano en mampostería o un vano en madera, en estructura liviana, y ahí tenemos una medida que puede ser un poquito más exacta y una materialidad un poquito más fácil de sellar que cuando trabajamos con mampostería. Entonces hay soluciones para estas dos tipologías. Una instalación estándar o la más común es de hacerlo con silicona. Eso es un material que es muy común, tiene su ventaja y tiene su desventaja, obviamente. Nada es perfecto. La desventaja sería de exigir que esta silicona, este cordón, cumpla los tres niveles, el rojo, el azul y el amarillo, que haga el aislamiento térmico, acústico, resistencia a la lluvia, resistencia a los rayos UV y hermeticidad al viento. Es mucho pedir a un pobre cordón de silicona, sobre todo que la silicona hay muchas calidades, algunas son mejores que otras, pero digamos que la silicona tiene un problema, es que se seca con el tiempo. Y al secarse, tiene una variabilidad de dimensión y hace que se separa. Entonces es muy difícil eh, descansar solamente en un material. La silicona puede ser completamente como una terminación, pero detrás necesitamos otros materiales que van a cubrir estas necesidades de hermeticidad y de impermeabilización como lo necesitamos para instalar bien. Una de esas son las espumas de poliuretano, son bastante comunes también. Nuevamente, hay un gran abanico en el mercado de espumas que existen. Nosotros tenemos también espuma más económica y espuma más de alta prestación. Y ahí es una que ven que es la de alta prestación, que se llama Hermetic Foam, tiene la particularidad de ser de celda cerrada. El ser de celda cerrada, eso permite que no hay un traspaso del vapor de agua y del aire cuando cortamos esta espuma, porque la espuma de poliuretano se expande, ¿cierto? Y es muy difícil controlar esta expansión. Entonces, cuando la expansión es demasiada, lo cortamos con un cartonero, con un stop, en Chile, eh, y al cortarse, las espumas de celda abiertas son más económicas. Ahí, al ser de celda abierta, justamente permite el ingreso de aire y de humedad dentro del material. Entonces no garantiza un buen sellado. Un sistema de celda cerrada, como el Hermetic Foam, que tenemos aquí en la pantalla, evita traspaso de agua y viento, a pesar que esté cortado, por la estructura molecular de. O sea, allí, eso es el paso uno, sellar con espuma y silicona, y ahí con un buen diseño podemos lograr mejorar un poquito eso. El paso 2 ahí lo vemos aquí, que es nuevamente con una gran posibilidad de cintas que están aquí. Tenemos en la primera posición las cintas para ventana, sería el plaster band, una muestra, por ejemplo. ¿Ven? Una cinta que viene de varios anchos y que tiene este liner que está dividido en varias partes. Liner que permite que colocamos esta primera franja encima de la ventana y la segunda franja en el vano. Podemos hacer un trabajo en dos tiempos, como lo veamos aquí, por ejemplo, la, la capa roja o la capa azul, exterior. Interior. Entonces ahí volvemos a encontrar nuestras tres eficiencias entre una efectividad al viento, termoacústica y al aire. Tenemos las tres capas que están espacio muy reducido y tratamos de tener lo mismo que en el tabique, en el resto del muro. Metemos viento, termoacústico, aire.
tenemos estas tres funciones que están garantizadas en el mismo espacio. Tenemos varias configuraciones con CLT, con muros de manera contralaminada, y también en tabiquería más liviana. Nuevamente, si tienen preguntas, en la página hay mucha información o hay contacto. Ahí les dejo el link de la página y eso cierra el segundo capítulo de tres de la presentación de hoy. Entonces, ahora no sé si hay preguntas respecto al tema de la eficiencia energética. Si no, voy a empezar a hablar de el último tema, que va a ser la acústica, el último capítulo. Wendy, por acá sí tenía una pregunta, pero igualmente nada más tal vez recordarles a todos que pueden ir dejando también sus consultas por medio del chat. Sí, Entonces perfecto. ahí para que lo tengamos en cuenta y les vamos a compartir el enlace de los materiales que nos están comentando el día de hoy. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Sigo adelante. Bueno, la acústica, a ver, la acústica queda así como 20 minutos de presentación. La acústica es un tema muy, muy complejo, lamentablemente, mucho más complejo que la eficiencia energética o que la natural, porque hay una gran diferencia entre los modelos teóricos y los modelos reales, las mediciones que se hacen en sitio. Sin embargo, hay muchas reglas y hay muchos buenos conceptos y hay mucha experiencia que tenemos nosotros que nos gustaría compartir con ustedes para esta charla. Nuevamente, tenemos un catálogo de acústica que está disponible en la página, lo pueden descargar completamente gratuitamente y van a ver que mucha de la información que estoy hablando ahora está en el catálogo y está más en detalle. Vamos a ver tres cosas hoy día respecto a la acústica, algunos conceptos básicos que nos recuerdan cómo funciona la acústica, sobre todo en el ámbito de la transmisión. Vamos a ver los mecanismos de transmisión y algunos ejemplos para ver en el ámbito práctico. Primero, ¿qué es el sonido? Es una buena pregunta. No sé si todos tienen la respuesta o todos acordamos en la respuesta. El sonido es una vibración mecánica que se hace en un medio elástico. Es una onda que se desplaza. Típicamente cuando tenemos un parlante, tenemos una membrana que vibra a cierta velocidad y esta vibración desplaza el aire y cuando el aire llega en esta oreja, hace vibrar también una membrana y entonces se transmite por señales eléctricos hasta el cerebro y lo interpretamos como un sonido. Entonces son nada más que vibraciones, son imperceptibles, pero son vibraciones mecánicas que se transmiten por un medio. Eso es lo importante. En la construcción entendemos que el sonido no viaja de forma mágica, siempre viaja por un camino que se le hace más fácil. Además de su mecanismo de transmisión, hay que entender cómo se cuantifica el sonido. Entonces tenemos dos cosas. Tenemos la intensidad, que sería el volumen del sonido, y eso se mide en decíbeles. Y tenemos la frecuencia. Eso sería el tipo de sonido. Si va a ser un sonido más agudo, va a ser una frecuencia más alta, y va a ser un sonido más bajo, va a ser una frecuencia más, o sea, un sonido más grave y una frecuencia más baja. Eh, los decibeles, hay que entender que no es una unidad métrica o no es una unidad lineal, pero es una unidad logarítmica. Eso significa que por cada decibel, o sea, por cada 10 decibel tenemos un aumento de 10 veces la intensidad del sonido. Y eso lo veamos con algunos ejemplos. Vamos aquí, por ejemplo, vamos en esta escala la sensación tenemos frente a estas intensidades de decibeles. Vemos que son sonidos de baja intensidad, tenemos hasta una posible pérdida de concentración, por ejemplo, si tenemos ruido en la calle, podemos perder la concentración.
llegamos a un ruido bastante intenso, como una aspiradora, por ejemplo, puede llegar a ser una molestia, perdemos nuestro confort, y si llegamos a niveles muy elevados, ahí puede llegar a hacer daños en la salud, perder cierta capacidad auditiva, y más grave incluso. Entonces, en esta escala ya entendemos que eh, hay un gran rango. Trabajamos sobre todo en la construcción, donde el confort eh, se va, se va a diferenciar dependiendo de pocos decibeles. Un pequeño ruido podemos estar ya bastante molestos. En la industria de la construcción, eso se traduce de esta forma, que por ejemplo en Estados Unidos tenemos cierta restricción de la exposición al ruido. Aquí tenemos una exposición no superior a 15 minutos a 115 decibeles. Eso es decisivo al momento de trabajar con herramienta pesada, por ejemplo una clavadora. Aquí tenemos clavadora que ahí trabaja en 106, 136 decibeles. Entonces, este tipo de herramienta no podría ser trabajado todo el día. O vamos a tener una rotación del equipo si necesitamos respetar la normativa en este sentido. Por eso la opción ahí que tendríamos sería de trabajar con tornillos, de trabajar con una atornilladora que tiene una densidad sonora que es mucho más baja. Digamos que trabajamos en los 90 decibeles, mucho más aceptable para todo el resto del día. Como les decía, la escala no es lineal, es logarítmica. Entonces, si duplicamos la fuente sonora con dos radios, dos parlantes, tienen la misma intensidad cada uno, sumamos, no vamos a tener el doble de decibeles, pero vamos a tener un incremento solamente de 3 decibeles. Y ahí tenemos 10 veces la intensidad sonora, ahí tenemos un incremento de 10 decibeles. Eh, que eso es bastante importante, y van a ver que cuando hablamos de mejoramiento de 5 decibeles, 10 decibeles, 15 decibeles, eso es bastante significativo. Tiene un impacto en el confort acústico. Las frecuencias también, los tipos de ruido, cada uno tiene cierto tipo de frecuencia. Digamos, algunas frecuencias domésticas que suelen escucharse dentro de casa. Algunos son más molestosos que otros, y nosotros estamos más acostumbrados. Típicamente las frecuencias que son más bajas, normalmente pueden molestarnos tanto como las frecuencias más elevadas. Aquí, bueno, voy a dejar la presentación después, pero hay un video en YouTube donde pueden escuchar todas las frecuencias, todo el espectro audible del ser humano, 20 a 20 mil Hz. Un video en YouTube y ahí la frecuencia va subiendo por 3 minutos. Pueden escuchar un poquito la diferencia. Ya que entendemos que hay de un lado la intensidad y de otro lado la frecuencia, eh, cuando mezclamos estos dos, a lo mismo que con la eficiencia energética, llegamos a tener muchas variables, sobre todo que cada material tiene su resistencia acústica. Entonces, lo vemos aquí, por ejemplo, en esta gráfica, vemos la resistencia, el poder fonoaislante, tiene una capa de vidrio, veamos que no tiene el mismo poder fonoaislante en todas las frecuencias. Vemos que hay algunas frecuencias, espectro mediano, donde ahí sí tenemos una buena situación de la energía. Entonces, jugar con las capas va a empezar a ser bastante importante. Por eso vamos a trabajar 3 aristas de la transmisión del sonido en la construcción. Tenemos 3 categorías que nosotros podemos combatir con nuestros productos. Tenemos los ruidos aéreos, que se transmiten de forma más directa, donde el camino del sonido es bastante directo. Después tenemos el ruido de impacto, que eso llega a ser bien una gran fuente de molestia en la producción, y que son esta frecuencia crítica, y que se transmiten por cierto camino. Y eso nos lleva al tercero, que es el ruido estructural, donde el ruido se va a transmitir por
la estructura, bajar por ciertos caminos predeterminados dependiendo de la frecuencia, nuevamente, está variable. Entonces lo vemos aquí, el extracto del catálogo, donde tenemos estas tres categorías, donde tenemos lo aéreo, el impacto por estructura, y finalmente tenemos sellos que ofrecemos como delante, que son sellos termoacústicos, que pueden resolver los últimos detalles de la construcción. En función del uso de cada habitación, cada división de la estructura, vamos a tener cierta preocupación de la frecuencia y de la cantidad de niveles que podemos transmitir de un recinto a otro. Eh, Sin embargo, cuando hablamos de reducción de ruido acústico en la construcción en madera, hay un concepto que siempre debemos volver a recordar, que es que la construcción en madera es liviana, gran ventaja, pero para la acústica llega a ser una debilidad, llega a ser un problema donde tenemos materiales que pueden transmitir de forma bastante eficiente el sonido. Entonces, en la estratigrafía, en las capas que vamos a verificar, vamos a tener que jugar con la, la densidad de ciertos materiales. Y eso nos lleva al primer concepto de desacoplar los materiales con este sistema de masa, muelle, masa, jugando con la masa de los materiales. Por ejemplo, aquí poner una losa liviana de hormigón, eso nos ayuda a agregar una masa y esta masa la vamos a desacoplar. Ahí con una membrana que nosotros hacemos, una membrana con aislante, que va a desacoplar esta gran masa, esta gran inercia de la capa inferior y de la estructura para evitar que el sonido se transmita. De ahí tenemos este primer concepto. Lo tenemos también en los burros para evitar la transmisión de recintos entre otros. Y es una primera forma de abordar la aislación acústica. El concepto de masa, muelle, masa. Después tenemos entre los recintos, además de aislarlos hacia abajo para los de impacto, tenemos también que aislar con las otras direcciones. Y por eso tenemos el ruido aéreo que se va a reducir en función de la, la aislación que vamos a hacer entre los recintos. Entonces eso se mide con el R lo más alto, o sea, lo más va a tener esta capacidad de aislación y vamos a jugar también con este parámetro. Entonces, sí. Ahora vamos al ruido de impacto, que sería el segundo. Eso vuelve a ocurrir mucho en las losas, lo que llega a ser bastante molestoso. Y lo que yo les comentaba, el incremento de ganancia, o sea, de poder fonoaislante, ahí se mide en decíbeles. Es decir, por ejemplo, tenemos una losa de CLT completamente nuda y a esa le agregamos aislación y un perfil acústico, que sería ese, por ejemplo, un perfil del piano, en este caso, que viene a desacoplar a USB que viene aquí encima de la estructura de viga. Más encima tenemos un aislante que viene entre medio. Y ahí vemos que de uno a otro tenemos una diferencia de poder por aislante de 31 de gigantesco, mucho. Si tomamos la decisión de no trabajar con el perfil acústico, vemos que de una solución a la otra, ahí perdemos 7 decibeles, que va a ser mucho menos. Entonces, la importancia de jugar con las capas, ahí va a ser muy, muy importante, y no solamente con nuestro producto, pero más bien con el diseño y jugar con la distribución de estas capas de alta inercia y de desacoplamiento. Por eso hay varios materiales que permiten esta función. Aquí es solamente un extracto. eh, y la importancia de elegir bien el tipo de cinta resiliente, de cinta fonoaislante, en función de la carga, en función del peso que van a recibir. De ahí ven que hay digamos, hay 5 tipos de cinta que se llama piano, y eso se caracteriza por
la carga admisible que puede recibir la cinta. Hay algunos que son más económicos, que reciben solamente carga liviana. Después tenemos el corcho también, que es un material bastante conocido para aislar de ruido. La tercera fuente de transmisión que tenemos es la transmisión por estructura, que se llama flanking, de los costados se podría traducir, y eso es un ruido estructural. Como les decía al principio de la presentación saben que hay una gran diferencia entre las mediciones que se hacen en laboratorio y las mediciones que se hacen in situ, que se hacen en la obra directamente. Y eso se hace porque en la obra tenemos mucho más caminos donde el sonido se puede transmitir. Y ahí lo ven directamente, donde en un laboratorio se va a transmitir solamente la superficie ensayada para tener la transmisión directa, pero en un caso real todo va a estar unido. Tenemos una mecánica de varias capas entre la estructura y que forman un tejido que es muy difícil modelar exacta en el software. Por eso se modeliza de esta forma con estas definiciones de los caminos que pueden ir cada una de las fuentes sonoras. Sea un ruido aéreo que emite en una sección y con un receptor del otro lado, veamos que por cada esquina, cada encuentro, tenemos tres caminos. Tenemos un camino donde pasa por el tabique divisorio, baja, va por la losa y vuelve a subir por el piso. Tenemos un camino donde baja por la losa y vuelve a subir arriba. Tenemos un camino donde baja por la losa y vuelve por el muro. Y ahí estamos considerando solamente la transmisión por estructura. Ni siquiera estamos considerando el ruido directo o el ruido de impacto. Es solamente por estructura. Solamente el ruido residual, digamos. Pero tiene una gran influencia. Y ahí ven que multiplicamos estos tres recorridos por cuadro, las cuatro caras que tiene cada habitación, adicionales, vamos que llegamos a 12 canales de transmisión. O sea, una fuente muy grande de transmisión acústica y por eso el desafío, por eso la introducción de esta presentación de la acústica es muy difícil modelar de forma exacta, pero siguiendo estos conceptos de desacoplar o de separar elementos estructurales, podemos lograr reducir la probabilidad de la acústica. Damos un ejemplo aquí de reducción acústica por el ruido de estructura, donde colocamos dos productos. Colocamos aquí una membrana fonoaislante que viene debajo del revestimiento, por ejemplo, y aquí tenemos un perfil resiliente que viene debajo de la estructura. Y ahí con estos dos productos, la membrana se aplica de los dos lados, logramos frenar estos tres caminos. Y nos queda solamente la transmisión de ruido aéreo, de ruido de forma directa. Entonces, nuevamente, no sé si sirve mucho de mostrar muchos detalles de muchos los encuentros de madera a madera. Sí es que tienen que entender es que tiene una influencia todos estos detalles y hay soluciones de bajo costo que son de alta efectividad. Y finalmente, lo que nos quedaría después de estos tres ítems de ruido aéreo, de impacto y de estructura por el flanking, tenemos los detalles. Los detalles acústicos, con los sellos, con la membrana, con la cinta, con este tipo de producto, con las ventanas, ahí damos detalles. Y ahí nuevamente tenemos una gama de silicona, como decía, de espuma, de cinta autoexpandible, que permiten de resolver estos encuentros que llegan a ser los últimos, los restantes. Nuevamente, un extracto ahí del requisito que tenemos que cumplir con la instalación de ventanas, con las tres capas, digamos, y ahí tenemos varios productos, dependiendo de la prestación y dependiendo de la aplicación del producto.
Y para terminar, yo les voy a mostrar algunos ejemplos de aplicaciones que recomendamos para que vean con detalle. Ejemplos, nuevamente, eso está extracto del catálogo, el catálogo de acústica que pueden descargar. Van a ver estos ensayos, estas campañas que hemos realizado, que por ejemplo, calculamos un tabique que tiene dos capas de yeso cartón y agregamos, digamos, la naranja, una capa solamente del Silent Wall Bitumen, veamos que tenemos una mejora de 7 decíbeles, comparando con la solución sin el Silent Wall. Si colocamos dos, ahí vemos que llegamos a 8 decíbeles, uno de cada lado. Después tenemos otro tipo de producto que también se podría aplicar. Si cambiamos ahí por una capa también, o por dos, veamos que ahí pasamos 8 decibeles y 10 decibeles. Y eso se debe al tipo de material que es diferente. El Silent Floor Text y el Silent Floor Pure son membranas que tienen estructura más de celda abierta, entonces tiene mayor capacidad a cierta frecuencia de frenar la acústica. Mientras el Silent Wall Bitumen es un material bastante pesado, que tiene una densidad bastante elevada y va a frenar la transmisión aérea, va a complementar el trabajo que está haciendo la yeso cartón en estos niveles. Veamos que podemos mejorar aún más esta estratigrafía colocando listones. Ahí, eh, hay estas tiras que se colocan directamente. Eso permite desacoplar, seguir este mismo concepto que les estaba diciendo antes, desacoplando los materiales, eh, podemos mejorar más aún, hay 8 y 13 decibeles de reducción. Esto es para los murros. Aquí veamos, los murros son los listones, son los traslosados, donde tenemos aislante y ahí mejora más aún la prestación porque vamos a trabajar en conjunto con el aislante. Vamos a tener más capacidad acústica, de reducción acústica, gracias al aislante. Y ahí incluso más si empezamos a dejar más separación entre el listón y la estructura. Para los cielos es el mismo concepto. Ahí veamos que solamente agregando los 15, o sea, la capa de Silent Wall, Bitumen, ahí logramos una reducción de 15 decibeles, que es bastante importante para un cielo, sobre todo cuando sabemos la importancia de la acústica de plantas. Y lo mismo desde el piso, desde la parte superior del Envigado, ahí podemos trabajar con varios tipos de membranas. Una de las más comunes que trabajamos en Latinoamérica es trabajar con tiras que se colocan encima de la viga, donde después viene a recibir una placa, una chapa. Eh, Eso permite de hacer este trabajo de desacoplamiento entre los materiales y reducir la transmisión directa desde el ruido de impacto, por ejemplo, hacia la estructura que estaría por debajo. Digamos que logramos obtener valores bastante interesantes, siempre en conjunto con los otros materiales. Esto es algo que es muy importante porque la competencia, por ejemplo, va a empezar a declarar valores que podrían llegar a ser superior incluso, pero siempre es importante comparar con los mismos parámetros de estudio. Por eso hacemos esta gráfica, comparamos sin el producto y con el producto. Es básicamente eso. Y ahí ven cuál es la ganancia, cuál es la reducción acústica que logramos solamente agregando el producto, con la misma condición en tallo. Entonces, estos números llegan a ser relevantes, pero comparar con otro caso, ya otro comportamiento de la estratigrafía. Y finalmente los detalles, como yo les comentaba, tenemos muchos detalles que se pueden resolver. Aquí, por ejemplo, un chat, bajada de agua, vemos, se puede ayudar con Silent Wall Bitumen, que tiene esta masa, que tiene la inercia que nos va a ayudar a reducir la presión. Aquí, sellar los huecos, sellar el hueco que queda entre el tubo de PVC y la estructura.
ahí se puede hacer con la espuma de poliuretano, o incluso vibraciones industriales. Aquí tenemos chaff, por ejemplo, que puede dar un ruido. Entonces, el piano cuenta con esta certificación para vibración industrial, para reducción de la contaminación. Esto se lo podemos colocar en este tipo de aplicación. En conclusión, para la reducción de transmisión acústica, como le comentaba, hay una gran influencia en la elección de los materiales, en el orden que se elige entre los materiales y el tipo de material que está eligiendo. Yo creo que la mayor parte del trabajo se hace en esta primera etapa. Después tenemos la reducción del ruido que se transmite por estructura, donde ahí efectivamente un gran fuente, estos 12 caminos que pueden ser fuente de transmisión de ruido. Entonces, va a ser bastante importante trabajar aquí. Y finalmente, la atención a los detalles, donde allí podemos hacer la mejora en cierto punto muy, muy específico. Yo creo que eso es todo para mi parte. Ahí está mi contacto abajo. Si tienen preguntas, ya veo que hay un par de preguntas. eh, Me pueden hacer llegar directamente por correo o por WhatsApp. Ahí veo que hay una pregunta aquí de Pablo Tobias. Me pregunta si estos materiales pueden ser utilizados en drywall, steel frame o son solo para madera. Sí, lo comenté quizás de forma muy breve, pero estos materiales, la gran mayoría, está aplicada para varias tipologías de construcción en seco, o sea, drywall, steel frame, o también el panel SIP, que es bastante famoso, también la construcción de domos, ser adecuada con este tipo de productos, efectivamente. Pero siempre lo ideal es que se acerquen de nuestra fuerza de venta, y el contacto está directamente en la página de Blast, ahí en el mapa, contáctenos, ahí en el mapa y pueden ver acerca de. Tengo por acá otra pregunta. Ya. Dice Kendall Navarro, acá en Costa Rica he encontrado la coloración de piezas de madera de piso directamente al piso de cemento, comúnmente piso lijado, me imagino, lo cual es para mí un gran fallo en la durabilidad y calidad de la madera puesta por el factor de capilaridad del agua. ¿Cuál es el material sugerido para colocar directamente sobre este cemento, de forma que podamos alargar la vida útil de la madera cuando la ventilación en este tipo de piso no es posible? Gracias, y dice que disculpa si ya lo había mencionado en la charla. Sí. Es una buena pregunta, es un caso muy específico, efectivamente. Eh, si recuerdan el principio de mi presentación, yo hablaba de la ley de los 4D. Entonces tenemos que de alguna forma tratar de respetar estos 4D con la deflexión del agua, con el buen secado de la madera, con el drying, eh, y con el drenaje de la humedad. Lo ideal es que esta madera, primeramente, se instala con un contenido de humedad que sea seco. Eso es lo más importante. Primero que nada, trabajar con madera que está seca al momento de instalarse. Después, para los pisos, es importante que la madera se aclimate al ambiente antes de instalarlo. Cuando ya tenemos el recinto cerrado, hay que dejarlo descansar para que la madera se aclimate a la humedad del ambiente donde va a estar instalado. Y después, para cortar la capilaridad, tenemos entre el hormigón y la madera, allí hay membranas, como una barrera de vapor, que debería cumplir esta función. eh, y tenemos nosotros membranas acústicas, tienen esta función de barrera de vapor, que en este caso sería el Silent Step, eh, permiten de reducir la transmisión acústica. No sé si es un recinto calefaccionado o habitado debajo, pero reduce la transmisión acústica y además corta la transmisión de vapor de agua del hormigón hacia la madera. Eso era la pregunta, pero sería una solución. De momento no tenemos otra consulta. No sé si alguien gusta también hacer una consulta directamente.
Si no hay más preguntas, más bien agradecerle a nuestro panelista invitado el día de hoy por la presentación y por cada uno de los insumos que nos ha dejado la tarde de hoy. Recordarles nuevamente, las charlas están grabadas y se van a subir a YouTube, al canal de la Cámara. También las pueden ubicar en nuestras redes sociales. Les invitamos a seguir en contacto. Vamos a tener más charlas como estas, también gracias al equipo de Rotoblas, que nos apoya con este tema tan importante como lo de la construcción y los diferentes ámbitos pues, en los cuales lo podemos aplicar. Nuevamente, muchas gracias, Quentin, por el aporte y seguimos entonces invitándoles a seguir participando de nuestras charlas. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Espero que estemos en contacto la próxima. Gracias y que tengan una excelente tarde y noche nuestros acompañantes en la charla de hoy. Gracias a ustedes, que estén muy bien.